Querida amiga, querido amigo, una semana más no te puedo decir que te vaya a dar buenas noticias, pero por lo menos te voy a contar lo que hay. Porque hay a quien la sinceridad le parece fundamental y al final nos jugamos la... No diría que la vida, pero sí la ciudadanía en estas cosas. Imagina que hay un rey que está desnudo. ¿Recuerdas la famosa historia, el famoso cuento del rey desnudo? Pues imagínate que ese rey quiere que le digan que va vestido. Y quiere que le cuenten en su corte, quiere que se publiquen bandos por toda la ciudad, por todo el reino, que afirmen que va vestido con el mejor traje, pero va a estar desnudo. Imaginemos que de repente hay una prensa en ese país que es libre y sus periodistas en las ruedas de prensa le dicen: pero oiga usted, majestad, es que está desnudo. Y él dice: ya lo sé, pero tú tienes que publicar que estoy vestido. Digamos que, con otras palabras, eso ocurre en realidad. Imaginemos que hay un presidente que le toma a usted, pues, no lo sé, como alguien poco inteligente, como alguien que no sabe ver la realidad o que no sabe apreciar los indicios que hay a su alrededor, que por lo menos dicen que algo huele un poco mal, que la atmósfera está pastosa y que hay alguien como Begoña Gómez en el que por lo menos hay que desconfiar. Pero imaginemos que hay un presidente que escribe una carta en la que dice que todo esto es cuestión de una conspiración, de una máquina del fango que activan los jueces, los periodistas y los partidos de la oposición, es decir, todos los contrapesos que tiene ese presidente, que se han puesto de acuerdo, dice, para describir una situación que no existe, para hablar de un caso de corrupción que no es tal, para dibujar a su mujer como una víctima. Pongamos de repente que nos encontramos con un artículo como el que firmó el otro día Ignacio Escolar, que se titula "Todo lo que no es normal en la investigación de Begoña Gómez". Y alguien puede decir a esta persona, a este periodista tan afamado: bueno, pero hay cosas que no son normales o que no parecen normales, no de la investigación, sino de ella y de su actividad. Podría decir Ignacio Escolar: el mejor traje del reino lo tiene el rey. Y los demás podían decir: bueno, pero si es que estamos viendo que está desnudo. Que está desnudo. El equivalente sería el de Begoña, que está investigada por corrupción y por tráfico de influencias. Y ahora empecemos a ver que todas estas cosas no son una excepción, que nos las encontramos todos los días, en la prensa, en las televisiones y en las radios, y que hay quien las defiende de forma enfervorizada. Hay quien las defiende como si le fuera la vida en ello, y si no la vida, el sueldo. Ahí a lo mejor tenemos que empezar a sospechar. Y querida amiga, querido amigo, te voy a dar una pista, que es lo que vas a ver en la siguiente imagen. Es una pista fundamental. El gobierno repartirá en 2024 un total de 138 millones de euros en propaganda, en publicidad institucional. 138 millones de euros. 138. A lo mejor si tú fueras editor de una empresa periodística o el dueño de una televisión, empezarías a decir que el rey no está desnudo, que el rey está vestido, perdón. Qué equivocación más graciosa, que viene al caso. A lo mejor, en estas condiciones, si el gobierno te promete un apoyo tan importante, tú emites la propaganda sin hacer más preguntas. Y a lo mejor empiezas a pensar que lo que decía la carta del rey del spam, don Pedro Sánchez Castejón, en la primera y en la segunda, a lo mejor empiezas a transmitir a tu audiencia que eso es verdad. Y a lo mejor empiezas a confundir a la opinión pública, a manipularla, a ocultar la información veraz, a tomarla como si fuera imbécil. Y a lo mejor el resultado de, por ejemplo, unas elecciones cambia por eso, porque hay una opinión pública manipulada. Porque a lo mejor los medios
cuentan medias verdades muchas veces. A lo mejor los bulos no vienen tanto de esos pseudoperiodistas que dice Pedro Sánchez, como a lo mejor son las medias verdades de esa prensa que ingresa una buena parte de esos 138 millones de euros. Se supone que hay unos criterios objetivos para repartir esas campañas. Se supone, existen. Pero también es cierto que los medios más afines al poder siempre les tratan mejor los gobiernos. Y si no son campañas, son eventos, por ejemplo, que se organizan y que participan los gobiernos. Hay muchas formas de malear los mensajes que aparecen en la prensa. Y yo, como siempre te digo, aquí no te voy a dar las conclusiones, no te voy a decir lo que tienes que pensar, pero en esta 7ª edición de Lo que no te han contado, te voy a dar datos para que tú saques tus propias conclusiones. Datos de cómo el gobierno con propaganda intenta influir en los medios de comunicación, premiando a los aliados y castigando a los enemigos. Yo me llamo Rubén Arranz, escribo en El Independiente y aquí en Big One Media, una vez a la semana, los viernes, podrás vernos, como ya sabrás, en Lo que no te han contado, que es como se llama este programa, y aquí va la 7ª edición. Sobra decir que el rey está desnudo, diga lo que diga. No va vestido, ni Begoña tampoco, con todos mis respetos. Porque entonces, ¿cómo se explica que sea la titular de una cátedra extraordinaria, máster, sin ser ni siquiera licenciada universitaria? Que lo tenga además en la Complutense, que es una universidad pública. ¿Cómo se explica que haya conseguido fondos de empresas que están bajo la supervisión de su marido? O que se reuniera con altos directivos de alguna empresa del IBEX 35, como fue el caso de Telefónica, o de multinacionales como Google, o de Indra, solamente siendo la titular, la cotitular, la codirectora de un máster universitario. ¿Y cómo se explica que de ahí se desarrollara, le financiaran, le pagaran? Pasó el cepillo, como la Iglesia, y le dieron 150.000 euros para desarrollar un software, una aplicación informática que se supone que era para el máster universitario, pero que ella utilizó para una empresa o registró en una empresa que estaba puesta a su nombre. ¿Cómo se explica que el juez le haya llamado a declarar el día 5 de julio? ¿Tiene una manía, una animadversión personal hacia ella? ¿O es porque se huele que hay algo? ¿Cómo se explica también cómo avaló o recomendó a Carlos Barrabés? ¿Cómo se explica todo esto? Es decir, ¿todo esto forma parte de una conspiración o todo esto son hechos fehacientes? ¿Cómo se explica la influencia de esta mujer en estos ámbitos profesionales? Esto todo es, digamos, la invención de unos medios hostiles que lo que pretenden es desestabilizar al gobierno, ¿o es que realmente hay una parte de la prensa que está cumpliendo con su labor, está diciendo que el rey está desnudo en realidad, que esto apesta a algo que está todavía por determinar qué es, pero que el juez dice que puede ser tráfico de influencias y corrupción? ¿De veras nos están intentando convencer de lo contrario? Esto es lo que sucede con Begoña Gómez. Y esto es lo que el presidente niega en su carta, en sus 2 cartas. Y esto es lo que hay una parte de la prensa que pone en tela de juicio, señalando a los medios de comunicación que sí lo están contando. Aquí en esta imagen vamos a ver realmente de una información del Independiente que publiqué lo que ha ocurrido aquí. Indra no es una empresa cualquiera. Indra, que fue una de las empresas que financió y que ayudó a desarrollar la aplicación informática que fue para el máster de Begoña Gómez y que registró a su nombre, sigue la línea de puntos para no perderte, está participada, el 25,1% de sus acciones pertenecen al Estado. El Estado es realmente el que propone al presidente de Indra. El Estado es el que controla su consejo de administración y por ende sus decisiones. Y ahí fue Begoña Gómez a intentar influir, a intentar sacar dinero para su máster. Entonces, claro, la gran pregunta que se plantea aquí es ¿por qué dijeron que sí estas empresas, Indra, Telefónica y Google? ¿Por qué recibieron sus más altos directivos a Begoña Gómez? ¿Por qué era la directora de un máster
Por cierto, que no se ha renovado para el año que viene la Complutense, visto el tufo que desprende este asunto. ¿Por qué la recibieron? ¿Porque era ella la directora de un máster o porque era la mujer del presidente? Te lo planteaba la semana pasada, te lo planteo todavía esta. Porque entre un programa y otro ha pasado una cosa, y es que el presidente ha vuelto a publicar una carta, otra carta a los efesios, a los tontilónicos, a la militancia, en la que niega todo esto. Al revés, lo atribuye a una conspiración de los jueces. Llama a votar contra las decisiones hostiles de los jueces, el domingo. Habla de los medios, de la campaña que le van a hacer los medios de derechas, el fango. En esta imagen de la carta, es que es una desfachatez. Dice exactamente lo siguiente, el presidente: estos próximos días usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al gobierno. Te digo qué pasó unas horas después de que se publicara esa carta. Que la UCO, la Guardia Civil, entró en una empresa pública que es Red.es, por cierto, cuyo director también nombró el gobierno. Entró para buscar rastro sobre Carlos Barrabés y las comunicaciones que había mantenido con Begoña Gómez. Eso pasó. Esa es la conspiración de la ultraderecha de la que habla el gobierno. ¿También participa la Guardia Civil entonces? ¿O es que el rey está desnudo? ¿O es que por lo menos podemos sospechar que no está vestido? Es que lo ha dicho en una carta. Es que lo ha dicho. Y es que realmente, cuando alguien publica esto y cuando alguien incide en eso, como estamos haciendo, reitero, Begoña Gómez estuvo en las reuniones que propiciaron el rescate de Globalia. Se reunió con directivos de 3 importantes empresas para sacar financiación para su máster. Recomendó a Carlos Barrabés, registró el software a su nombre y además para una empresa en la que lo podía haber explotado, todo siendo la esposa del presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno no se inhibió, no lo ha negado, en las reuniones del Consejo de Ministros o a la hora de tomar las decisiones acerca de algunas de empresas como Globalia, el rescate de Globalia con fondos de el ICO. Es que esto está sobre la mesa, esto existe, esto no es fango, esto se produce así. Entonces, a la vista de esta carta, hay medios que parece ser que no ven la realidad. O por lo menos simplemente describen la que cuenta Pedro Sánchez. Se la compran, aceptan la versión como buena, como la positiva, como además la incuestionable. Porque quien la cuestiona, reitero, le tachan como de corrupto periodístico, de decir mentiras, de ser un pseudomedio, de estar al servicio de poderes que no persiguen el bienestar general, sino los privilegios de unos pocos, de una casta periodística. Y no seré yo quien haga ejercicios de corporativismo periodístico. Aquí se muerde al perro. Aquí se come carne de perro. Pero es que estas acusaciones son escandalosas. Y lo que vemos, por ejemplo, editoriales como el que publicó El País el otro día, en esta imagen que es la cuarta, es sencillamente escandaloso. El diario independiente de la mañana, se llamaba antes El País, unas horas después de que publicar la carta Pedro Sánchez en sus redes sociales, El País copia exactamente su argumentación. Lo puedes leer ahí. Anunciar en plena campaña electoral la citación de Begoña Gómez rompe la costumbre de los tribunales de intentar no interferir en las elecciones. Porque es que, ojo, esta es otra. El presidente en su carta afirma que se había violado una regla no escrita por la cual los tribunales básicamente se tienen que ir de vacaciones o echar a descansar durante las campañas electorales si tienen algún caso político que puede interferir en la campaña, en la psique del votante. Primero, una norma no escrita no es nada, no es una norma. Puede ser una costumbre, pero no es una norma. Y segundo, si hay una investigación en curso sobre Begoña Gómez, ¿por qué se iba a interrumpir en caso de que haya una campaña electoral en curso, como es la de las elecciones europeas? ¿Qué pasa? Que a lo mejor
ya la han nombrado presidenta del gobierno, presidenta de la República Española, y no nos hemos dado cuenta. Porque que yo sepa, esta mujer no ejerce ningún cargo institucional. Esta mujer es la esposa del presidente del gobierno. Y dado que reclama independencia de las funciones de su marido para desarrollar su trabajo, no tiene mucho sentido que posteriormente su marido diga que la persigan por él y su marido diga que los jueces interfieren en la campaña como si ella fuera política, como si ostentara algún cargo, y que por lo tanto los jueces tendrían que dejar de investigar, tendrían que no citarla a declarar, por ejemplo, como han hecho para el día 5 de julio. Tampoco a Barrabés, que ha aparecido en el hospital, en una planta además que está destinada para enfermos muy graves, eso decían. ¿Qué cosas pasan, de verdad? ¿Qué cosas? De repente enferma. Y ahora ha dicho el juez en una nueva providencia, este jueves por la tarde, que si hace falta le interroga en el hospital. Pero bueno, esto es igual. Aquí realmente el presidente quiere imponer su verdad. El otro día, el miércoles, se fueron a Benalmádena a dar un meeting, todo el mundo cantando Begoña, Begoña, gracias por estar aquí, porque es que se fueron los dos. Los dos. O sea, él se pasea con Begoña, no mantiene una actitud prudente en la campaña electoral, no sea que le fuera a perjudicar el mero hecho de que su mujer estuviera investigada, imputada en esta circunstancia en la que su partido se juega su representación en el Parlamento Europeo. No, él la exhibe. Y van a los mítines y los militantes la respaldan. Y mucho me temo que este mensaje victimista funciona en esta sociedad tan acostumbrada al psicodrama y tan acostumbrada a comprar los mensajes de llanto si es que el que llora les cae bien. Y eso ocurre con Pedro Sánchez. Pero bueno, lo más llamativo es que lo compre el País. Y lo más llamativo es el artículo, por ejemplo, de Ignacio Escolar o de tantos otros medios que han adoptado estas verdades como si fueran absolutas y como si fueran incuestionables. Y como si quien señala lo que hay, señala lo que son hechos, lo que está haciendo el juez, lo que hizo Begoña, como si quien lo señala realmente lo que estuvieras participando de una conspiración contra el gobierno. Es algo tan escandaloso, es algo tan repulsivo en realidad, que hasta duele. Claro, ¿y por qué el País de repente o estos medios de comunicación adoptan esta línea editorial? Pues porque el gobierno cuida mucho a los medios de comunicación, por lo menos a determinados. A partir de aquí a lo mejor conviene no señalar a nadie, sino simplemente dar los datos. En la imagen 5, como nos va a mostrar Iván, podemos ver el reparto de publicidad institucional del gobierno durante los últimos años. Como puedes ver, hasta 2018, esos planes los decidió el gobierno de Mariano Rajoy. Y a partir de ahí, las barritas grandes corresponden con la etapa de Pedro Sánchez, en Moncloa. Podrás apreciar que antes había menos dinero. Por ejemplo, en la primera barra, 2015, no aparece ahí la cifra, pero te lo digo, son 49 millones de euros lo que destinó el gobierno a estas campañas. Que te puede parecer elevado también, y a lo mejor a mí también, desde luego. En el año 2019, que fue el primer plan que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez, con Iván Redondo, el gran gurú de los medios de comunicación, spin doctor lo llaman ahora desde hace un tiempo, estos tan repipis que hacen comunicación política. Bien, en 2019 ya ascendió a 63 millones. Y de repente llega la pandemia. 2021, 123 millones de euros. 2022, 158 millones de euros. 2023, 146 millones de euros. 2024, 138 millones de euros. Yo te lo explico en otras palabras. Llega la pandemia, los anunciantes tienen más dificultades para anunciarse en los medios de comunicación, porque evidentemente, si la gente está en sus casas encerrada y tú no tienes la esperanza de que compren tus productos cuando salgan a la calle, porque no pueden salir, de repente lo que haces es guardarte el dinero que ibas a invertir en publicidad en el bolsillo. Ya llegó el gobierno y dijo, ojo, que a lo mejor sí bajan sus ingresos y se desplomaron en 3 meses un 15%, los ingresos en publicidad. Esto según un baremo que hace una empresa que se llama Arcemedia. Los puedes consultar también. La fuente siempre se le cita. Ahí el gobierno lo que dijo es, bueno, vamos a ayudar a los medios de comunicación para que no se vayan a la quiebra. Yo te traduzco el mensaje. Vamos a influir en los medios de comunicación. Y además vamos a meter campañas muy bien dotadas
para que trasladen nuestra propaganda. Entonces ya los primeros días que tú ya podías salir al supermercado con un poco más de libertad, estaban bajando los contagios, las muertes. ¿Recuerda? Hubo un día que tú fuiste al kiosco, o pasaste por él, porque ya no va mucha gente al kiosco, la verdad, y viste las portadas de varios medios de comunicación que eran exactamente iguales. Juntos salimos más fuertes. Había un encarte cubriendo la portada con las noticias, con un anuncio del gobierno que se decía, juntos salimos más fuertes. Año 2020, 66 millones en publicidad institucional. Año 2021, 123 millones en publicidad institucional. Los medios que estaban a dos velas, caninos, publicaron una mentira, que era esa campaña. Porque no estaba la sociedad más fuerte, la sociedad española. Porque había 1,5 millones de personas en los ERTEs, porque los autónomos no podían salir a abrir sus negocios, porque los empresarios tampoco, y porque todos veían que esa crisis de liquidez se podría transformar en una crisis de solvencia. ¿Por qué? Pues porque no sabíamos realmente cuándo iba a terminar todas esas medidas que habían desplegado con motivo de la pandemia. Y va el gobierno y dice, juntos salimos más fuertes. Perdón, no lo dijo el gobierno creó la campaña, lo transmitieron los medios, como anuncio, pero lo transmitieron. Y ahí está el mensaje. Aquí te voy a enseñar, en esta imagen, cómo se distribuyen las campañas por los ministerios. Y qué casualidad que de transición ecológica de Teresa Rivera, todo lo que tiene que ver con cambio climático, derivados, ese es el que más porcentaje de la inversión se lleva. Aquí está campañas que es verdad que advierten, vamos a intentar ser justos. Aquí están las campañas que advierten, por ejemplo, que las temporadas de cuándo se abre la veda de caza, de cuándo se inicia la operación salida y la operación retorno en verano en las carreteras. Hay algunas campañas que es verdad que tienen interés general, que es verdad que también el gobierno podría enviar a los ciudadanos a partir de otras vías electrónicas que tiene, pero que bueno, se las asigna a los medios de comunicación. Pero aquí también hay otras campañas que son pura propaganda, pura ideología. Entonces te lo voy a explicar en unas palabras más sencillas. El gobierno te saca a ti el dinero del bolsillo, de los impuestos, para invertir en los medios, en campañas que son completamente ideológicas. Reitero, 2024, 138,29 millones de euros en publicidad institucional. Campañas ideológicas. Y dirás, ¿de qué tipo? Porque yo no las he visto. Pues si alguien de aquí no las ha visto, aquí en este corte puedes ver cómo son la naturaleza de estos anuncios, por llamarlos de alguna forma. Érase una vez un oso del bosque, y no uno cualquiera. Todos le conocían porque era grande como una montaña. Y negro como el carbón. Venga, abuela, te estás haciendo muy bien. Eso, abuela, sigue, que eres la mejor leyendo cuentos. La masculinidad de hoy está creando la masculinidad del mañana. Más sana, más corresponsable. Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. La masculinidad de hoy está creando la masculinidad del mañana. Pero ¿de verdad hay alguien que defienda que el gobierno tiene que defender esa estupidez? Y gastar dinero público en hablar de las masculinidades del hoy, del mañana, las nuevas masculinidades. Pero primero, ¿qué es eso de hablar en plural de las masculinidades? Existe la masculinidad. Pero bueno, esto forma parte de una campaña es que no sé cómo llamarlo, la verdad, de crear un discurso, un marco mental, o de victimizar a gente, como podemos ver en la siguiente imagen. Es muy llamativo, porque esta gente juega a algo que es, a lo mejor, si tú has ido a la playa y tienes lorzas, como todo hijo de vecino, nunca te has dado cuenta ni te has acomplejado de que te miran mal o lo que sea, porque tú quieres ir a la playa, quieres ir a tomar el sol o a tomarte un refresco, a comerte el bocadillo. Pero de repente, en el Ministerio de Igualdad, ahí estaba todavía Irene Montero, la ínclita, la grandísima Irene Montero, ahí estaba en el ministerio. Y se les ocurrió que el verano también es nuestro.
¿De quién? Pues ya lo puedes ver en pantalla. De una señorita que tiene michelines, de otra que está tumbada en una toalla y que tampoco está delgada, y de otro que veo al fondo que, bueno, pues a lo mejor es una hortera. Con estas campañas lo que te intentan decir es, a lo mejor tú no habías visto un problema en cómo es tu cuerpo y tu físico, pero nosotras sí, te lo vamos a transmitir, te vamos a debilitar o te vamos a victimizar, mejor dicho, y además a partir de ahí te vamos a decir, no te preocupes, tienes lorzas, el Ministerio de Igualdad está para protegerte y para decir que te tienen que considerar igual que a los demás, es decir, para decirte también a ti cómo tienes que mirar al resto. Es que esto es el catecismo, esto parece el credo de una religión. Lo que pasa que son las famosas religiones de sustitución, las de ideología, las humanistas, son realmente un poco, bueno, pues vamos a ir más o menos moldeando lo que tiene que pensar la población a través de campañas en las que se victimiza, en las que se culpa o en las que se señala y se dice realmente cómo tienen que actuar los ciudadanos. Y reitero, 138,29 millones de euros solamente este año. Es que es un pastizal, pero sirve para eso. Hay otra aquí además que no la he querido dejar pasar porque esta va sobre el hombre blandengue. El hombre blandengue, ese hombre de la bolsa, de la compra y carrito del niño con el coche y el de qué. No sé, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear. Debe de estar ahí. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Es decir, toman como referencia un vídeo del año 80 y pocos del Fari, que está muerto, que falleció, y lo utilizan primero para ridiculizar a alguien que reitero, que es que no está en este mundo, que está en el corral de los quietos. Y lo toman como referencia para hablar de las nuevas masculinidades también. Y lo pagan con dinero público. Y tú dirás, ¿cuánto cuestan este tipo de campañas? Pues esto también te lo he preparado. Como sabrás a estas alturas, el presidente del gobierno nos tiene entre ceja y ceja. No le gusta la información independiente, no le gusta la información libre. Quien cuenta lo que no quiere que te cuenten dice que pertenece a la máquina del fango, que es lodo esa información. Y ha hecho incluso un llamamiento a los ciudadanos para que vengan a por nosotros, para que condenen lo que él llama el pseudoperiodismo, que desde luego no es lo de los medios que hablan bien de él, sino los que, como en esta casa, nos expresamos simplemente dando los datos y los análisis sobre lo que ocurre en realidad, que es muy diferente a lo que dice la propaganda. Realmente es una pequeña aportación, pero que puede generar resultados muy grandes. Por aquí informamos con libertad en los diferentes programas. Y esa libertad, si tú la apoyas, creo que estarás apoyando un periodismo mejor, una información mejor, unos análisis más completos, certeros y libres, y desde luego un país mejor. Así que creo, sinceramente, que es una gran idea hacerte socio del Club Big One Media. Y aquí en esta imagen, que es la séptima, podemos ver esta campaña. 2,8 millones de euros. A lo mejor no los tienes en el banco, ¿eh? 2,8 millones de euros. Pues fíjate el motivo de esta campaña. Básicamente es que lo estoy leyendo y de verdad me estoy poniendo rojo porque me indigna. 2,8 millones de euros. Concienciar sobre la importancia de fomentar el reparto del trabajo de los cuidados, favoreciendo el cambio de patrones sociales y culturales, eliminando prejuicios, mitos y estereotipos de género, promoviendo la implicación de toda la sociedad en la construcción de una igualdad real, efectiva y que sirva de semilla para involucrar a los hombres y a las mujeres en la labor de los cuidados. Es decir, que si tú tenías al abuelo en casa y le cuidabas si eres hombre, estabas haciendo algo que no tenían previsto, que esta gente no tiene el guión. Porque esto sirve para decir las mujeres cuidan, los hombres no. Y yo supongo que habrá gente que piense, eso pasa en algunas casas, y eso a lo mejor está mal, o bien, yo qué sé. Pero digamos que en cada unidad familiar tendrá que ser sus miembros, sus individuos, los que se gestionen. ¿Por qué tiene, y si lo hacen mal, ya está, pero ¿por qué tiene un gobierno que hacer este tipo de campañas?
que adoctrinar de esta forma. O que, por lo menos, si no lo quieres llamar adoctrinar porque consideras que el mensaje es positivo, no lo sé, eso es cosa tuya, reitero, no te voy a decir lo que tienes que pensar. Pero ¿por qué tiene un gobierno que gastar dinero en esto? Pues hay más todavía. Hay más. Hoy he venido dispuesto a encenderte. Otra campaña. Esta ya va un poco más allá. Esta ya habla, por cierto, 2,9 millones de euros, está la cifra un poco pequeña, el dato pequeño, pero son 2,9 millones. Esta ya habla de que las tareas del hogar se tienen que hacer entre todos. O sea, el gobierno se gasta ese dinero en anuncios que dicen, entre otras cosas, oigan, ustedes, que hay que colaborar, que hay que poner la mesa, hay que fregar los platos, hay que bajar a la compra, hay que limpiar el baño. Esto no es pastorear, esto no es considerarnos una especie de rebaño al que lanzarle mensajes o al que dirigirle por un lado o por otro. Es que esto no lo tiene que hacer un gobierno. Es que esto a lo mejor se tiene que hacer en los colegios. Que sí, que es correcto, sí es verdad. Sí, hay que colaborar en las tareas de casa, hay que hacerlas entre todos, hay que ser independientes, individuales, o sea, no lo sé, como lo quieras llamar. Pero esto lo tiene que hacer un gobierno, esto lo tiene que decir a ciudadanos adultos, a personas de la tercera edad. Tienes que hacer las tareas domésticas y el gobierno emitiéndolo. Bueno, hay otra más, o sea, hay unas cuantas. Hay otra ya que es de 1 millón de euros, que es para sensibilizar, la puedes ver ahí, sobre la conciliación en la vida familiar y laboral para que realmente se involucren todos los miembros del ámbito familiar. Vamos un poco más rápido. La imagen 11, que va sobre otro tema. Hasta ya salimos de casa para hablar de otro clásico en el que se han gastado 300.000 euros, se lo gastaron en el año 2023, que forma parte de ese ministerio que digamos, fusiona la política territorial con la memoria imprescindibilísima memoria democrática. Entonces, aquí, ¿de qué se trata? De hablar de Franco y de sus víctimas. 300.000 euros gastados en el año 2024 sobre esta causa. Más propaganda. Esta va de la siguiente imagen, que es la 12, en la que podéis ver en pantalla, para destacar la aportación positiva de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Agenda 2030, 1,2 millones de euros. Otro proyecto piloto, más propaganda, más campañas. Así hasta 162 cada año. Así se gasta el gobierno el dinero de tus impuestos, así se lo mete sobre todo o beneficia a los medios que son más de su cuerda, así se ven los repartos. Y así realmente transmite a los ciudadanos las ideas sobre cómo tienen que pensar que cree la gente que está en Moncloa. Y la gente que está en Moncloa pertenece a partidos. Y los partidos defienden una ideología. Y la ideología es una cuestión personal. Nunca puede ser una religión de sustitución. Y si se convierte en eso y se transmite, estamos hablando de que los gobiernos se han convertido en una especie de sectas, o los partidos, mejor dicho, o de congregaciones religiosas a las que siguen una especie de feligreses. Está muy bien que cada cual vote a quien quiere y que cada cual sea de quien sea. No lo voy a cuestionar ninguna de las opciones, porque implicaría una superioridad moral que me repugna. Ahora bien, utilizar a los medios de comunicación para transmitir eso y sobre todo mostrar a los ciudadanos, a todos, a la totalidad, esos mensajes, hacérselo pagar a todos, a sabiendas de que solamente interesan a una parte de la parroquia, es una imposición. Es reírse del ciudadano. Es quererle transmitir conceptos ideológicos que a lo mejor no le interesan y que desde luego no tendrían que pagar los impuestos de los españoles. Esta situación se produce en toda España, en toda. Esto es lo del gobierno. Ahora bien, en Cataluña el asunto es especialmente sangrante. ¿Por qué? Pues porque ahí no solamente hay publicidad institucional, hay también ayudas a la edición de la prensa en catalán. En la siguiente imagen puedes ver un artículo que publiqué en El Independiente antes de las elecciones de Cataluña que se titulaba Las cartas marcadas de la publicidad en las elecciones catalanas. Básicamente lo que decía era que unas elecciones no se celebran con plena neutralidad porque hay unos medios de comunicación que ingresan mucho más dinero que otros. ¿Por qué? Por defender una determinada línea editorial. Hay medios incluso que son financiados con dinero público, una especie de rescates. Aquí en esta imagen se puede ver cuáles ingresan más dinero. Estos son las publicaciones.
Es decir, aquí estamos hablando de campañas de publicidad institucional, lo que te mostraba con el gobierno de España, pero aquí en Cataluña. Y aquí se puede apreciar que el Grupo Godó es el más beneficiado. Después, Ara, independentista. El Godó, por cierto, edita La Vanguardia. Después, el Periódico de Cataluña, de Javier Moll. Y a partir de ahí, el Punt Avui, el Nacional.cat, el Diario de Girona, el Diari Segre. El Nacional.cat es, digamos, el órgano extraoficial de expresión de Junts. Y vaya si no se lleva dinero. Vaya que se lo lleva. Aquí en esta imagen, que es la 15, podemos ver lo que se lleva en las radios, que tampoco está mal. Y ahí RAC 1, que es la del Conde de Godó, destaca sobre las demás. Casi 2 millones de euros se llevó en 2022, de publicidad institucional. Casi 2 millones de euros de ingresos a mayores, una radio. Esto evidentemente obliga a transmitir una serie de mensajes que son los que quiere la Generalidad de Cataluña. Y esto evidentemente lo que hace es que se juegue la partida, ya te he puesto este ejemplo, esta metáfora, se juegue la partida con el tablero inclinado. Los medios que se encuentran en la parte superior tienen ventajas sobre los que se encuentran en la parte inferior. Los de arriba son los que ingresan más dinero público en diferentes conceptos. Los de abajo son los que tienen menos peso en ese sentido. Y no tengas ninguna duda de que son los más críticos. Mucho más. El gobierno, los gobiernos, en este caso el catalán, premian a los fieles, castigan a los infieles. Vamos a tener aquí en el programa ahora, y le vas a escuchar, a alguien que es un amigo de este espacio también, de Lo que no te han contado, que se llama Xavier Rius, y que sin duda, además de ser uno de los periodistas catalanes más mordaces, más inteligentes y más divertidos, sabe mucho de medios de comunicación y ha sufrido la censura en sus carnes. Le vas a escuchar en la siguiente entrevista. Xavier Rius. Xavier Rius, ¿cómo está usted? Soy inocente, ¿eh? Usted me llama siempre para malas noticias. No, esta vez, bueno, sí, la verdad iba a decir, esta vez es diferente, pero es verdad, tampoco son muy buenas noticias. Xavier Rius, además, es gran periodista y además es un amigo del programa que estuvo aquí, yo creo, el día del estreno, ¿verdad? Hombre, vamos, eso lo voy a poner en el currículum. Bueno, no es que tenga el currículum para demasiadas cosas, pero vamos, eso merece ponerlo en el currículum. Al menos ya he hecho historia. Fui el primero en el programa de Rubén Ardán. Y además, en este caso, te llamo en esta segunda edición, en primer lugar, porque te quiero preguntar por algo que en esta segunda edición es la séptima en realidad, pero te quiero preguntar por algo que a lo mejor no es muy sencillo de responder o no muy cómodo, pero ¿cómo consideras que influye el poder político en Cataluña en los medios de comunicación y en su línea editorial? Pregunta general, estás encabezado de examen. Deja de decirte, ¿aquí hay poder político? No. Pero sí que hay, evidentemente. Hombre, cuando gestionas un presupuesto de 43.000 millones de euros, son muchos contratos, incluso las empresas, claro, algunas no se mojan, ¿no? Pero déjame decirte, ¿me puedo poner en plan catastrófico? Perfectamente. Te pido permiso, ¿eh? No, lo digo porque el proceso ha demostrado que los catalanes no sabemos gobernarnos. Perdona, es que aquí incluso el gran mantra de la historiografía más nacionalista, ¿no? La decadencia medieval catalana y cómo puede ser que Cataluña, con 1000 años de historia, no llegara a eso, a un Estado independiente, ¿no? A un Estado-nación, ¿no? Por decir, no quiero aburrir a tus telespectadores, ¿eh? Y entonces se atribuyeron a las más diversas teorías, ¿no? Terremotos, plagas, no sé qué, la peste negra, como si otros países europeos no hubieran tenido peste negra, ¿no? Se soslaya mucho una guerra civil que tuvimos de 10 años. En el siglo XV, imagínate, entre 1462 y 1472. Te sonará la Generalitat contra el rey. La historia se repite. Al final ganó el rey, Juan II y tal. Pero la historia se repite una y otra vez con diferentes personajes.
Oye, eso ya es aquello, una guerra civil que es, pues básicamente un fracaso como sociedad, ¿no? Porque no sabes gobernarte y acaba aquello en odios enfrentados hasta que está en una guerra civil. Bueno, estableciendo, evidentemente, todas las distancias necesarias, ¿no? Pero aquí el proceso también demostró que no sabíamos gobernarnos, porque nadie pedía la reforma del estatut, en principio, luego que si la sentencia, luego empezaron a pedir aquello, la independencia, etcétera, etcétera, que es una manera de huir de eso, de las tareas de gobierno, ¿no? Se apuntó hasta más. Fue una huida hacia adelante, entre otras muchas cosas, ¿no? Y así estamos. Como Pero, sabes, por Xavier, ejemplo... te lo voy a preguntar de otra forma que No, además, mira, sí. se me está ocurriendo y creo que además va a ser Sí, sí. mejor. Luego te respondo el tema de prensa, que es fundamental el papel que hemos jugado, ¿eh? Pero dime. Claro, pero ¿cómo te ha afectado a ti los manejos del poder político allí, teniendo presente que hay poder, o por lo menos comprando esa premisa, aceptando esa premisa? ¿Cómo te ha afectado a ti en lo personal? Porque yo recuerdo que hablaba contigo hace un par de años, si no me equivoco, que básicamente te habían quitado la acreditación para ir a las ruedas de prensa de la Generalitat Sí, después sí, de sí. haberte montado un pollo importante. Sí, bueno, tampoco quería hablar de mí, ¿eh? Pero bueno, ya que lo preguntas. No, claro, yo por ejemplo, yo fundé un digital en el año 2000 junto a otro socio y tuvimos que acabar vendiéndolo, mal vendiendo, ¿eh? Porque, bueno, no sé, ya para acabar de contar, el canal de YouTube que tenía antes me lo han bloqueado los 9 socios, una muestra de fair play, etcétera. He tenido que empezar de nuevo con un canal. Aprovecho, ¿puedo hacer una cuña publicitaria? Por favor. Rius TV, lo digo para cuando hagamos la fusión con TV3 y eso, ¿no? Y bueno, tuvimos que llegar a esa decisión porque la Generalitat, la verdad es que nos dejó sin publicidad, sin subvenciones durante varios años. Me acuerdo que cuando nos quitaron las subvenciones, tengo una carta de un funcionario que decía, no, es que escriben artículos en castellano. Que era cierto, yo hacía mi artículo en castellano, pero La Vanguardia publica cartas al lector en castellano y, como te puedes imaginar, no le quitaron a ellos las subvenciones, entre otras cosas. Y luego, bueno, y lo sabes, ¿no? Me echaron realmente, me expulsaron de Palau, de las salas de prensa de Palau, ante cosa que yo creo que no se atrevió nunca a hacer ni Pujol en plena mayoría absoluta. Tuve que ganarles, agradezco desde aquí a los abogados, por la vía judicial. Y aún así después, perdona, la portavoz del gobierno, Patricia Playa, en una rueda de prensa en la que yo no estaba, me dijo racista y machista, pero yo no estaba en la sede oficial de la Generalitat, la portavoz del gobierno, lo cual quiere decir que lo dice todo el gobierno. Y déjame hacerte una confesión, yo a los 14 años fui a recibir a Tarradellas, solo, porque mi padre, hombre, era muy facha. Claro, yo no me fui a recibir a Tarradellas para que estos, hombre, no solo me insultasen a mí, aunque sea un caso particular, sino un poco cómo han malbaratado el prestigio de la Generalitat, ¿no? Un poco es esto, ¿eh? Yo creo que al final, aquello de que los catalanes somos más comerciantes que funcionarios, ¿no? Incluso que militares, porque periódicamente, no sé, tenemos una cierta tendencia cada 100 años a tirarlo todo por la borda, ¿no? Pues la guerra civil, Claro, como te pero decía, yo medieval. cuando hablaba contigo y me contaste la historia, lo primero que pensé es, aquí quien no traga, le marginamos y si podemos le echamos. Sí, sí. Piensa una cosa, ¿tú sabes cuál es la gran herencia de Pujol? Se dice aquello el Plan 2000, ¿no? Lo de nacionalizar la sociedad catalana, que bueno, él era nacionalista, o sea, me parece hasta cierto punto lógico que tal, ¿no? Pero la gran herencia de Pujol es el marco mental, en el cual los catalanistas son los buenos y todo el resto son malos. Todo el resto, fíjate, los socialistas, que no han superado los complejos, pero puede haber de todos, ¿eh? Gente de izquierdas, de derecha, escépticos, tibios, moderados, catalanistas, etcétera. Pero ese es el gran marco, ¿no? Y ahí, evidentemente, contribuye mucho, ahora sí, el poder y la prensa, ¿no? Incluso TV3. TV3 es un poder por sí solo, ¿no? No solo por el poder, no solo por la inversión económica cada año que ha tenido, sino también porque obviamente, pues bueno, es todo el sistema mediático, es TV3, es Catalunya Radio, son varios canales, son las productoras a las que contrata TV3 y es la imagen de TV3. En TV3 el mapa del tiempo es de los països catalans. Madrid no sale, ¿eh? Y entonces te informan temperatura en Bruselas, claro, eso día tras día, ¿no? Y el principal hombre del tiempo de TV3 ha acabado fichando por Esquerra, o sea que tampoco es casual que tuvieran el mapa de los països catalanes. No, qué casualidad, no. No, claro, mi pregunta sobre todo es, en un contexto en el que se cuida tanto mediante publicidad institucional, que es cierto que no solamente pasa en Cataluña, que pasa en muchos más sitios, pero se cuida tanto a algunas empresas con publicidad institucional y se castiga tanto. Yo recuerdo el caso del periódico de
el del periódico, cómo le secaron después de 2017, entre otras cosas, pero da la impresión de que no se puede competir en igualdad de condiciones si no tragas con esos mensajes que hacen que las campañas te caigan con una mayor facilidad, ¿no? De hecho, yo creo que hay 3 vías, ¿no? Aquí había el tema de las subvenciones por el catalán, pero es evidente que si es por el catalán ya asumes el marco mental, ¿no? Aquello que hay, evidentemente. Y bueno, y hay diversas, ha habido modificaciones. Yo recuerdo cuando llegó Convergencia, bueno, subvencionaban a unos, luego estimulaban y subvencionaban a otros, depende de quién mandaba, ¿no? Ha habido también la publicidad institucional que tú dices, ¿no? A nosotros nos dejaron a cero, ¿no? No te lo dicen, ¿no? Pero evidentemente lo notas, ¿no? Y luego hay los regalos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la compra de ejemplares de prensa de papel, ¿no? Yo me acuerdo que pillabas el tren de cercanías y todo el tren estaba lleno de vanguardias. Lo que pasa es que incluso creo que no era de la Generalitat, en este caso creo que era el gobierno central, ¿no? Pero vanguardias que incluso por el suelo que la gente ya no leía, ¿no? Claro, tampoco la gente... Incluso era para mantener tiradas ficticias, ¿no? Pero claro, al kiosco de al lado, evidentemente nadie le compraba La Vanguardia, ¿no? Entre otros casos, ¿no? Aquello que... yo diría que son básicamente los 3 ejemplos, eso, para mantener la prensa de papel un poco... está en la UBI, pero viva, ¿no? Fíjate una cosa, oye, el caso Begoña... no sé si hay caso, ¿eh? Vamos a otorgarle toda la presunción. El supuesto presunto caso de Begoña Gómez. El que no se puede sospechar de nada porque si no somos fango. Pero bueno, vale, pero ¿quién lo ha sacado? Lo habéis sacado vosotros, lo ha sacado la prensa digital, ¿no? OK Diario, vosotros, Voz Populi, El Independiente, todos, seguro que me dejó alguno. La prensa de papel, ¿no? De hecho, el otro día Felipe González va al hormiguero y yo en El País no leí nada. Y creo que el día que confirmaron que Begoña Gómez estaba imputada, creo que en El País tampoco dieron nada. No, pero País, eso fue porque se les apagó la tele o se les fue internet en ese momento. No, pero... Hay que... Claro, El País, oye, yo que tengo unos años más que tú, yo recuerdo que en los años 80, aquí lo del País era una referencia, el diario Independiente de la mañana que ponían en la cabecera, ¿no? Yo yo era más de La Vanguardia por tradición familiar, ¿no? Pero ir con El País debajo del brazo en la facultad era señal de progresismo, ¿no? Casi de cultura, de modernidad, ¿no? Claro, es muy curioso porque realmente no solamente ocurre con lo público, sino también con lo privado. Y evidentemente lo público también tiene una influencia en lo privado. Por ejemplo, como bien decías, has dicho un ejemplo que me encanta porque además es casi como un tópico dentro del sector y es muy interesante. El de los trenes estaban llenos de La Vanguardia porque todas las instituciones o los centros de salud estaban llenos de La Vanguardia porque todas las instituciones lo compraban. Entonces, claro, al final eso tiene un impacto en lo privado, ¿no? Porque si se inflan las tiradas, la publicidad se cobra más cara y entonces el conde de Godó pues ingresa más dinero. Fíjate una cosa, aquí había una revista, no sé si te cuento. Tú eres valenciano, Rubén. No, yo soy vallisoletano. Empieza por ahí las letras. Perdona, sí, debe ser por eso. No, pero había una revista, El Temps, ¿no? El Tiempo, ¿no? Que editaba Eliseu Clement, el editor de Valencia, ¿no? Yo me acuerdo que ibas en la época ya de Pujol, te citaba algún consejero o algún alto cargo, en la sala de prensa, en la sala de espera, había 5 o 6 ejemplares del Temps, pero del mismo número. Y a este señor, la Generalitat, con Esquerra, creo que todavía le están pagando la hipoteca del edificio central que tiene en Valencia de 4 pisos. Lo paga la Generalitat, la hipoteca, ¿eh? Bueno, si no me equivoco, si no corrígeme, cuando se empezó a dar ayudas a la prensa por editar en catalán, a La Vanguardia le dieron, yo creo que fueron 10 o 12 millones desde la Generalitat para ampliar la planta de impresión, ¿no? Ahí sabes más, porque yo te he dado alguna información, sabes más tú que yo, pero yo recuerdo, esto empezó un poco con Pujol, ¿no? A La Vanguardia y tal, ¿no? Pujol en las memorias dice, siempre que, más o menos, hablo de memoria, y creo que es el segundo volumen, siempre que he podido hacer algo por La Vanguardia lo he hecho, ¿no? No sé si también, porque claro, como ayudó a quemar ejemplares de La Vanguardia con el caso Galinsoga, ¿no? Aquella protesta en pleno franquismo, pues lo dice, y hombre, efectivamente, ¿no? Les dio la radio, RACU, ampliaron frecuencias, les dio un multiplex de TDT, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en principio fue Pujol. Luego cuando llegó el tripartito, el primero en el 2003, dijeron, esto lo arreglamos. Lo arreglamos a base, básicamente, de decir, bueno, ahora las subvenciones, en vez de unos cuantos, a todos. Con lo cual, perdona, incluso en prensa digital, el más tonto iba a Palau y le daban una subvención. Te digo por ese caso, no te lo voy a decir. En prensa digital, ¿no? Y en La Vanguardia, como el tema de medios de comunicación era de Esquerra, me acuerdo Xavier Vendrell,
¿te acuerdas? Que fue, bueno, luego el presunto Operación Volhov y tal. Sí. Por lo que sé, no, esto ya hablaré yo con el conde y tal. Y un día me encontré aquello, unas páginas sospechosas, aquello que decimos, no sé si lo decís en Madrid, disco solicitado, ¿no? Una media página en La Vanguardia hablando bien de Xavier Vendrell por la TDT o no sé qué, digo, que además una información no firmada, ¿no? Una foto suya a 2 columnas, un careto y tal, ¿no? Al cabo de poco vi en el diario oficial de la Generalitat que le habían dado una subvención, el gobierno catalán le había dado una subvención a La Vanguardia de 400.000 euros para no sé qué de la TDT, ¿no? ¿Entiendes? ¿Y cómo diría Chávez? Es que no, se me estaba Es ocurriendo para el caso llorar. Yo me río, pero es para llorar. Es para llorar. No, a mí, mira, se me estaba viniendo a la cabeza ahora el caso del CAC, del Consejo Audiovisual de Cataluña. ¡Hombre! Que Bueno, es tan perdona. objetivo que ahora el presidente, Xavier Xirgo, es el biógrafo de Puigdemont. Ahí, claro. Xavier Xirgo era el director del Punavuy. Él viene de las Juventudes Socialistas, por cierto, de jovencito, todo el mundo tiene derecho a evolucionar. Se hizo amigo de Puigdemont. Y tiene el libro Las Memorias de Puigdemont del periodo ese del exilio, que dice, bueno, no, del exilio, de antes y del exilio. Además se llaman M'explico, me explico. No las ha escrito Puigdemont, las ha escrito el otro. Que el libro está bien, o sea, es un buen referente, claro, es la visión de Puigdemont, pero te da datos y tal y cual, ¿no? Le va pegando pullas a Junqueras, no sé si Junqueras lo ha leído, pero yo conté, no sé, una quincena casi, ¿no? Bueno, al final, claro, este hombre era un puesto de presidente del CAC, él y a uno que había también en el Punavuy, ¿no? Claro, presidente pero del CAC, es muy con curioso 100 y porque pico mil euros. el CAC es... Lo ha digamos, currado, árbitro, porque el libro, ya te digo, son 4 años de... Pero bueno, dime. Sí, pero el CAC, por explicarlo a quien nos vea, es como el árbitro que tiene que garantizar que TV3 sea neutral. Hay un Negreira No. ahí. Y fíjate una cosa, cuando crearon el CAC es una copia del Consejo Audiovisual francés. Y yo recuerdo que con el tripartito trasladaron la sede del CAC a un edificio inteligente de 4 plantas en el distrito 22 de Barcelona, que tenía que ser el distrito tecnológico. Como no acababa de arrancar, porque está, por ejemplo, el colegio de enfermeras, que tampoco es que sea tecnología, ¿no? Pusieron el CAC ahí. Vino el presidente francés, el presidente francés del CAC, del equivalente. Yo estaba. Claro, el hombre ponía unos ojos y digo, ¿esto qué es? Esto es mejor que lo que tengo yo. Porque yo te digo, edificio inteligente, 4 plantas y tal. Digo, estos catalanes se han vuelto locos. Claro. Ya, para terminar, Xavier, ¿cómo tú crees realmente que el proceso soberanista tal y como... digamos, se activó en 2010 y se ha mantenido y se mantiene, ¿podría haber sido posible sin este reparto multimillonario a los medios de comunicación, que al final en muchos casos se han convertido en no diría rehenes, porque en realidad son cómplices? El proceso, la prensa jugó en el proceso un papel fundamental y se ha dejado la credibilidad. Es verdad que le pilló en mala época, ¿no? Una crisis importante, ¿no? Venía primero la crisis del 2008, como cualquier otro sector, ¿no? Pero una crisis de ingresos, claro, de lectores que se han pasado rápidamente a la prensa digital. ¿Quién va con un periódico bajo el brazo? Es que ponte tú en Cibeles a las 9 de la mañana, es que seguro que nadie. Entonces, ¿cómo aguantan? Y luego una crisis también de, pues eso, ¿no? De ingresos, de lectores, de anunciantes, incluso yo creo una crisis de identidad, ¿no? Por la irrupción de Internet, ¿no? Pero acabó siendo una crisis de modelo, ¿no? Los periódicos de papel, me sabe mal, ¿eh? Yo todavía, evidente, bueno, ya me los leo por PDF, pero no aguantan, ¿no? O sea que lo que pasa es que yo creo que en Madrid también, fíjate lo que decíamos del País y otras cosas, ¿no? Y de periodistas, hombre, aquí también... Puedes cuestionar a muchos, pero bueno, en Madrid de estrellas, no sé, pues evidentemente, pues, no sé, la Silvia Enchaurrondo, ¿no? Que ves algún de aquello barriendo para el PSOE, ¿no? Hombre, a Ferreras lo pillaron, ¿no? Objetiva Silvia Enchaurrondo. Por eso te digo, ¿no? Yo me quejo de los periodistas catalanes, pero vamos, veo que en todos lados cuecen habas, ¿no? Me acuerdo, no sé si te acuerdas, el día de Àngels Barceló, que hubo aquel encontronazo entre Pablo Iglesias y una de Vox, ¿no? Era Macarena Olona, no, la otra, ¿no? Era Rocío Monasterio, si no me equivoco. Esa. Pero pobre fíjate Ángels, que... ¿cómo fue a consolarle a Iglesias? Sí, no, la de Vox le decía esto a la democracia y tal, y le hablaba de usted. Y a Pablo Iglesias, ¡Pablo, no te vayas! ¡Pablo, no! Claro, hombre, ya sé que Barceló y la SER, pues bueno, tienen el pie un poco escorado hacia la izquierda, ¿no? Pero es que eso también era muy sintomático, ¿no?
Bueno, tampoco hay que ser desconfiado. Yo creo que a Ángels Barceló simplemente le cae bien por Iglesias, ¿no? Yo no creo que defienda a la izquierda, ¿no? Madre mía, la cadena SER, de verdad. Lo que hay que aguantar cada mañana a veces, desde luego, pero bueno. Xavier, de verdad, como siempre, Xavier Rius, un placer y por favor quisiera que recordaras otra vez a nuestros espectadores dónde te podemos ver. Ah, sí, gracias. Ahora estoy en una cosa que se llama Rius TV, que soy yo, o sea que, pero no sé si hay manera de pasarte el link y tal, si no en YouTube si ponen Xavier Rius, pero Rius TV, Rius, guión bajo, creo, TV. El otro, el Xavier Rius, está bloqueado hasta, no sé, hasta a lo mejor hay una decisión judicial. Prefiero no avanzar acontecimiento. Pues muy bien, pues ahí te veremos. Xavier, un abrazo, muchas gracias. Oye, y mucha suerte con el programa, porque ya sé que vas como un tiro. Gracias, hasta luego. Saludos. Como siempre, interesantes las reflexiones de Xavier Rius. Genio y figura, sin duda. Ahora bien, hay una cosa que no podemos omitir dentro de este programa, de este especial sobre la publicidad institucional. Es la relativa a la situación de los medios de comunicación, que desde luego sabrás que no es buena. No es buena, por supuesto, en parte porque se han dejado comer la tostada, porque hay gente que ya no nos cree, porque hay gente que se informa por medios alternativos a los grupos tradicionales. Ahora bien, es muy interesante que entiendas, porque esto es fundamental para que ejerzas, como yo digo, una ciudadanía potente, para que no te engañen, que entiendas cómo es la relación entre los medios y el poder. Y digamos que las empresas periodísticas antes eran grandes corporaciones, como podemos decirlo. Cuando el papel era un producto atractivo todavía para la gente, antes de que existiera Internet, se vendían tiradas que alcanzaban los 500.000 de ejemplares los fines de semana. El País, El Mundo, ABC eran grandes periódicos. En el siglo XIX, cuando se hicieron las primeras leyes de prensa, los grandes periódicos de Estados Unidos financiaban expediciones a África o al Amazonas y a partir de ahí eran carísimas, además tenían muchos efectivos y a partir de ahí contaban noticias que la gente no conocía, reportajes, historias, eran interesantes. Hasta hace unos años el papel era una tradición, ir al kiosco, nos gustaba ir a por el papel, ver las noticias, informarte, leer los suplementos, cada cual en el suyo, y los periódicos eran muy poderosos, ganaban muchos millones de euros ahí. A la vez, hasta hace unos años no existía Internet. Al principio estaba solamente Televisión Española. A partir de ahí se crearon en el año 92 las televisiones privadas. Y una licencia de televisión, de verdad, había tortas por conseguirlas. Aquí el gran magnate Rupert Murdoch se alió con el empresario que a lo mejor recuerdas, Antonio Asensio, para conseguir una licencia de televisión. Y no pudo con el poder del gobierno de Felipe González, que se la dio a prisa. Ahí surgió el Canal Plus. Eran de los bienes más codiciados de España. El platino, el oro y las licencias de televisión. Y lo mismo sucedía con las de radio. Quien quería influir en un territorio tenía que llevarse bien muchas veces con el que repartía las licencias, con el gobierno de turno, que eran el gobierno de España, los autonómicos y los locales, los municipales, porque las licencias eran audiencia y la audiencia era dinero. Y eso daba lugar a mucha influencia. Ahora eso ya no pasa así. Entre otras cosas porque tú tienes esto, un smartphone, un teléfono inteligente que tiene Internet. Entonces tú lees ya las ediciones, es verdad, de estos periódicos tradicionales, pero digitales. Pero es que también han surgido periódicos nativos, como El Independiente, donde yo trabajo, dirigido por Casimiro García Abadillo. Y también han surgido medios de comunicación libres que te cuentan la verdad, que te analizan la realidad de una forma independiente, como como Vigo Media. Y también puedes informarte en YouTube. O también incluso puedes ir, en otra cosa que te vuelvo a recomendar, ir a la fuente original. Que no te lo cuenten otros. Que no haya un intermediario. Que vayas tú a la fuente. Y puedes hacerlo. Y hay mucha gente que lo hace. Es decir, que si se publica la ley de amnistía, a lo mejor no tienes que esperar a que te lo cuente un periodista. Tienes que ir al Boletín Oficial del Estado y leerla. Eso sí que es el empoderamiento. Que los ciudadanos ahora mismo tienen esa capacidad. Y ese monopolio de la información lo han perdido los medios.
Ahora mismo cualquier persona, desde su teléfono, puede hacer vídeos y fotografías. Puede ser cronista de lo que sucede en cada lugar del mundo, en cada rincón, digamos. Ya no hace falta que la realidad te la cuente el corresponsal de un medio que tiene, reitero, sus filias, sus fobias y que está sometido a los condicionantes de una línea editorial o a los suyos ideológicos. Ahora tú puedes ver ese vídeo. Y es verdad, todo el mundo engaña. Y es cierto que hay gente que aprovecha para manipular en Internet porque tiene un fin, porque está pagado por tal o por cual, porque es una especie de soldado dentro de esta ciberguerra en la que nos llega información contaminada. Los bulos existen, es imposible negarlo. Hay veces que de repente te dicen, es terrible este asesinato que ha ocurrido aquí, y te sacan una conclusión sobre un grupo u otro. Y a lo mejor ese vídeo es del año 2014 y ha sucedido en otro lugar del mundo. Eso existe. Pero reitero, eso no es mayoritario. O por lo menos no es más confiable que primero la fuente original, la oficial casi nunca es confiable. Los gobiernos son los que más mienten. Las instituciones en general ocultan la verdad o te cuentan medias verdades. Pero las fuentes originales muchas veces son muy útiles. Y muchas veces los vídeos que ves también. Y muchas veces las personas que te cuentan la información y que no trabajan en los medios son grandes especialistas. Y te lo cuentan muy bien. ¿En qué ha redundado todo eso? Pues en que los medios han perdido el monopolio de la información. Como tal, ingresan menos dinero. Hoy los periódicos no venden casi papel. En España cada día se venden menos de 1 millón de ejemplares. La fuente de esto es OJB, que es el que se lo audita, la empresa que se lo audita, en la que están los medios, los anunciantes y las agencias de medios. Menos de 1 millón de periódicos, entre todos. Son casi 80. No está mal. Eso ilustra sobre la caída. Hoy las televisiones tradicionales tienen que tener webs con noticias, poner sus programas ahí, crear plataformas de contenidos bajo suscripción, porque tienen otros competidores y porque realmente hay gente que la información que dan la da también en Internet y la da muy bien y mejor que ellos. Y con la radio sucede lo mismo. ¿Qué ocurre con todo esto? Que una parte del dinero de los anunciantes, que antes, toda iba antes para los medios de comunicación, se ha ido hacia estos. Algunos los llaman influencers de forma despectiva, pero no, son periodistas que tienen sus propios medios de comunicación, como aquí en esta casa, que hay buenos periodistas también. ¿Y por qué? Te cuentan la información bien, te analizan la actualidad y tienen muchos seguidores porque se fían y porque lo cuentan bien. Y a partir de ahí había una gran crisis en los medios de comunicación. ¿Y qué ha pasado entonces? Eso es lo que tienes que saber, que el poder, los gobiernos, lo han aprovechado para influir más sobre ellos, porque en algunos casos han tenido que elegir entre la bancarrota y el mantenerse con vida, con publicidad institucional, también con contratos con empresas de las que son cautivas, empresas privadas, grandes anunciantes, y de las que no pueden contar toda la verdad o no quieren contar toda la verdad para no quedarse sin esa financiación. Hay las empresas, hay el IBEX, que tanto calla ante cosas de Pedro Sánchez. Hay cómo influye también en los medios. Ese es otro tema. Seguro que le dedicamos un programa. Pero vaya, que han visto al enfermo muy débil, a punto de morirse, y que han decidido aprovecharse de él o influir en él. Y eso lo han hecho las empresas privadas, las grandes empresas del país, y también los gobiernos. Y esto no solamente lo han hecho los gobiernos de izquierdas o los nacionalistas. Aquí en esta imagen, porque aquí reitero, vamos a contar todo porque no somos de ningún partido. Aquí contamos la verdad. Lo de los partidos es otra cuestión. Aquí contamos todo lo que hay. Y aquí puedes ver en esta imagen una información que dice que el gobierno de Ayuso gastó 41,5 millones de euros en publicidad institucional entre 2022 y 2023. Este gobierno también gasta y también beneficia evidentemente a los medios que hablan bien de él. Aquí en esta imagen, que es la 17, podemos ver otra administración, otro giro de tuerca. Presuntas irregularidades en el reparto de estas campañas que afectaron al gobierno de otro de los que venía a regenerar la política después de años y años de corrupción, Chimo Puig. Bueno, por este caso está judicializado. Y aquí ves a dos paisanos míos. Bueno, esto es otra cosa ya. Yo te lo digo por explicarte diferentes modalidades.
Uribarri y Méndez Pozo. 2 constructores. Méndez Pozo, por cierto, estuvo en la cárcel por un caso de constructores, un pufo en el Ayuntamiento de Burgos hace muchos años. Salió de la cárcel por una cuestión de instituciones penitenciarias que todavía se recuerda, su tierra, en Burgos. Y de repente, unos años después, se montó una televisión. El constructor rival, Uribarri, se montó otra. Estos tienen periódicos, el Diario de Burgos, el de Palentino, el Diario de León, la Agencia ICAL. Bueno, digamos que el gobierno del Partido Popular de la Junta de Castilla y León, entonces encabezado por Juan Vicente Herrera, hoy por Fernández Mañoco, ha tenido como cierta deferencia con estos empresarios. El año pasado les dio 20 millones de euros por el servicio de interés general que prestan al explotar esta televisión, que es la unión de las dos que tenían. Así. 20 millones de euros. ¿Quién hace los programas en esas televisiones? Pues en buena parte sus propias productoras audiovisuales. Es decir, la Junta de Castilla y León da un presupuesto, en este caso, como podías ver, de 20 millones de euros, y ese presupuesto se utiliza para gestionar esa televisión, ese servicio público, privado, y a partir de ahí las productoras audiovisuales, las empresas de estos constructores facturan a esa televisión. Si es que de verdad, si es que si a ti no se te ocurren estas cosas es porque piensas poco, y yo también, porque esta gente lo hace muy bien, y a esta gente le va muy bien, desde luego. Yo espero que después de todo esto, después de ver este programa, al menos te haya quedado claro cómo se altera el panorama mediático y cómo se alteran las verdades que tú recibes a partir de inyecciones de dinero público. Hay grupos en Cataluña, lo digo por finalizar porque es una cosa muy interesante, Instituto Catalán de Finanzas. Entre otros, ha avalado a medios de comunicación y le ha prestado dinero para que se mantuvieran con vida. Eso pasó, por ejemplo, con el Grupo Z. Y les ha perdonado deuda. Deuda que viene de una cantidad que se les prestó que es dinero público. De verdad, a ti que sé que eres un espectador despierto, inteligente, ¿a ti esto te huele bien? ¿Tú crees realmente que una empresa que recibe tantas prebendas va a hablar mal de un gobierno? ¿Tú crees que alguien así va a morder la mano que le da de comer? Eso ocurre en todas las administraciones. Es verdad que en Cataluña el caso es especialmente escandaloso, pero eso ocurre en todas las administraciones. Entonces, estos marejos, esta especie de relación, iba a decir de igual a igual, de fuerte a débil, del gobierno fuerte a los medios de comunicación debilitados, en las que se inyecta dinero de los contribuyentes en estas empresas, es doblemente nociva. Primero, porque contribuyen a transmitir propaganda a los ciudadanos, decirles cómo tienen que pensar. Manipular de esa forma la conciencia de la opinión pública y decantar resultados electorales, porque se muestran mensajes subjetivos, ideológicos, cuasi religiosos que se dan a la opinión pública, y eso se hace con dinero de los contribuyentes. Pero es que además, si tú mañana de repente te quieres montar un medio de comunicación y quieres competir y hacer un periodismo crítico, que sepas que no vas a poder hacerlo en igualdad de condiciones. Porque hay una serie de grupos que mima el poder y hay otros a los que castiga. Y siempre se mima más a quien mejor se porta. Y por eso el sector de los medios de comunicación está tan corrompido, entre otras cosas. Y por eso el periodismo, en buena parte, es una completa estafa. Y por eso El País, después de la carta de Pedro Sánchez del otro día, copió sus argumentos. Y por eso, cuando la Audiencia Provincial de Madrid rechazó archivar la causa contra Begoña Gómez, al día siguiente no había ni una referencia en la web del País, ni una. Y así pasa también al contrario. Así pasa también al contrario. Porque, como siempre te digo, esto no es una cuestión de un partido o de otro. Esto es una cuestión de que todos en esta democracia española juegan al mismo juego, saben las mismas triquiñuelas, saben los mismos vacíos que existen y se aprovechan de los mismos fallos. Y ante eso yo creo que es fundamental
que el ciudadano, que tú, que yo, estemos informados. Porque por lo menos, aunque no lo podemos evitar, tienen que saber que por lo menos por tontos no nos pueden tomar. Y que si el rey está desnudo, no nos pueden obligar a decir que está vestido. Y que si Begoña está entrampada y que si Begoña está ahora mismo perseguida por la justicia por algo, es porque realmente hay algo que huele mal. Y puede haber 1000 editoriales del país que nos lo nieguen, que nosotros vamos a seguir contando la verdad y que nosotros vamos a preparar nuestra audiencia, a ti querido amiga, a ti querido amigo, para que por lo menos cuando vean estas cosas se expliquen el por qué suceden. Soy Rubén Arranz y espero que por lo menos haberte dado algo de información o algunos datos útiles en lo que no te han contado en esta 7ª edición de este programa. Ya sabes que me puedes leer en El Independiente, en el diario digital El Independiente, y ya sabes que una vez a la semana, los viernes, a esta hora, al filo de las 9 de la noche, puedes ver este programa. Puedes compartir también en los comentarios tus impresiones en esta generosa casa que se llama B1 Media. La semana que viene, como siempre, no faltes a tu cita, yo tampoco lo haré y nos veremos por aquí. Gracias.